Primero de Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 19, y empezamos con Roxana de 2 en 2. Primero de Reyes. Amén. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esa es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y refréscate, y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey: aunque usted me diera la mitad de su casa, no irá con usted. Tampoco comerá pan ni beberá agua en ese lugar. Porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. Moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey también las contaron a su padre. Y su padre les dijo: ¿por dónde se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el Señor de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces el viejo profeta le dijo: ven a mi casa y come pan conmigo. Pero el varón de Dios le respondió: no puedo volver contigo, ni acompañarte, ni tampoco puedo comer ni beber agua en este lugar. Pues el Señor me ha dado esta orden: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó: también yo soy profeta como tú, y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa y bebió agua. Amén. El mensaje se titula: obedecer a medias es desobedecer. Lo mismo que una verdad a medias es una mentira completa. Obedecer viene del latín obedecere, derivado de obedire, y según el diccionario es cumplir la voluntad de quien manda. Esquilo, quien vivió del 525 al 456 a.C., un famoso dramaturgo griego, predecesor de Sófocles y Eurípides, que también es considerado como el primer gran representante de la tragedia griega, nació en el seno de una familia ateniense, noble y rica. Durante su juventud la ciudad sufrió muchas reformas constitucionales. Le tocó participar en las primeras luchas de Atenas contra los persas, en dos de las batallas más importantes de la época, la de Salamina y la de Maratón.
Y se dice que murió al recibir sobre su cabeza el impacto del caparazón de una tortuga que había arrojado un águila o un buitre quebrantahuesos. Por eso su gorra, para que no confundan mi calva con una roca. Previamente, un oráculo le había predicho de que un dardo venido del cielo lo mataría. Se le atribuye haber escrito hasta 90 obras de teatro, de las cuales se conservan 7, siendo la más famosa Prometeo encadenado, en la que cuenta el mito del titán castigado por Zeus por haber dado el regalo del fuego a la humanidad. También se le imputa haber dicho: la obediencia es la madre del éxito. Y un amigo que ya está en la presencia del Señor decía: el que obedece no se equivoca. Pero, ¿qué es ser obediente? Aunque muchos creen que ser obediente significa hacer ciegamente todo lo que alguien nos dice, se equivocan, no es así. Ya que la obediencia es la oportunidad que tenemos de aceptar que en cada lugar en el que estemos, siempre va a haber leyes, reglas, normas y valores que facilitan la convivencia. Esta serie de normas a seguir fueron establecidas previamente y están pensadas para mantener la paz entre todos y evitar problemas. Es una decisión personal seguirlas o no hacerlo. Al aceptar eso, basta con cumplir tales leyes, reglas, normas o valores para entonces ser parte de un grupo. Lo que implica que a veces tendremos que hacer cosas que no queremos y dejar de hacer cosas que quisiéramos. Se dice que Juárez dijo: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y mamá agregaba: y la conservación de los dientes. Al igual que la mayoría de las cosas que nos ayudan a desenvolvernos sanamente en la sociedad, la obediencia la aprendemos, aunque parece que cada vez sucede menos, cuando somos pequeños, en el hogar. Es ahí donde aprendemos que siempre hay alguien a quien se le ha encomendado velar por el cumplimiento de las leyes, reglas, normas y valores, por lo que debemos respetar a esa persona. O, en su defecto, el cargo que tiene. De la misma forma, aprendemos que no podemos hacer todo lo que queremos cuando queremos. Los buenos padres, no los pusilánimes que hoy abundan, les explican a sus vástagos que todas las reglas, las de casa y las de fuera, son hechas para el bien común. Lo primero que debiesen enseñar es que se debe obedecer a Dios, pues esto nos permite que vivamos en paz con nuestro Creador, con el mundo y con las demás personas. En segundo lugar, están las leyes que existen en la sociedad, que permiten tener una convivencia en armonía y que es necesario respetar las de la cultura en que nos desenvolvemos. Dentro de estas reglas se encuentran las que hay que seguir en la escuela, el trabajo y los lugares que se comparten con el resto de la sociedad. Tales leyes, reglas, normas y valores son algo que todos debemos seguir por igual, porque la ley es la ley y nadie debe estar por encima de ella. Pero veamos por qué la obediencia a medias es desobediencia. Y vamos a ver a Moisés el libertador. Éxodo 4, 18 al 26. Éxodo 4, 18 al 26. Amén. Y así fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también el Señor a Moisés en Madián: ve y vuelve de Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. También tomó Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo el Señor a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón:
El Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que cuando dejes ir a mi hijo para que me sirva, no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada el Señor salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú eres un esposo de sangre. Así lo dejó ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Amén. Amén. No sé si a ti te pasó, pero la primera vez que leí ese mensaje, pensé, ¿qué le pasa a Dios? Primero convenció, por no decir forzó, a Moisés para que regrese a Egipto. Y vaya a decirle a Faraón que deje ir a sus esclavos. Y no eran pocos, eran cerca de 2 millones. Y cuando Moisés está obedeciendo, llevando a su familia, lo quiere matar. Sin embargo, cuando lees Génesis 17, 9 al 14, vamos a ver Génesis 17, 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado en tu dinero estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Cuando lees Génesis 17, 9 al 14, te das cuenta de que Moisés había obedecido a medias. Para liberar a su pueblo, Dios está demostrando que esperaba a un hombre que iba a servir de líder. Pero para eso tenía que permanecer fiel al pacto de gracia en su propia familia. ¿Cómo podía ir Moisés al pueblo con un llamado a la fidelidad a la fe de los padres sin practicarla él mismo? No obedecer el mandato de la circuncisión traía la amenaza de ser cortado del pueblo de Dios. Como el texto dice que iba con sus 2 hijos y solo habla de la circuncisión de uno, pienso que su omisión se debía a que Séfora se había opuesto a que Eliezer hubiese sido circuncidado. Quizás por la impresión que le había provocado la de Gersón. Vean Éxodo 18, 3 al 4. Amén. Y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Amén. Entonces vemos que tenía 2 hijos, Gersón y Eliezer. Entonces Gersón era el primogénito. Pero solamente circuncidó Séfora 1. Seguramente con Gersón había cumplido el pacto. Pero Séfora se ha de haber puesto de mamita. Ay, no, pobrecito de mi hijo, sufrió mucho. Sufres mucho cuando eres grande y te la hacen, no cuando estás dentro de los primeros 8 días. Bueno, no te acuerdas, yo creo. Pero no es igual a cuando te la hacen de grande. Y puedo hablar. Entonces, no había circuncidado al segundo hijo por obedecer la voz de su mujer, como Adán, Génesis 3:17. Amén. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, porque no obedeciste a Dios. Bueno, por eso Moisés estuvo a punto de morir. Obedecer a medias es desobedecer. Tenemos otros dos personajes, que curiosamente también son de la tribu de Leví. Nadab y Abiú. Levítico 10, del 1 al 3. Amén. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Amén. Cayó de guardar silencio. Sabemos que Nadab y Abiú, al igual que Eleazar e Itamar, junto con su padre Aarón, vean Éxodo 28:1, Amén. Harás que tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar se presenten ante ti para que de entre los hijos de Israel sean mis sacerdotes. Amén. Pues sabemos que fueron ordenados como sacerdotes, por lo que tenían el derecho de ofrecer incienso, es decir, de mezclar ciertas especies aromáticas y colocarlas en un incensario que contenía trozos de carbón de palo encendidos, para que las brasas hicieran que el incienso se evaporara, exhalando un humo aromático. Sin embargo, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño al Señor. Fuego extraño indica un fuego no aprobado por Dios. Que dicho sea de paso, cualquier cosa no aprobada por Dios, podemos considerarla como extraña para quienes hemos nacido de nuevo. Los carbones para los incensarios se debían tomar del altar del holocausto. Y podemos especular si acaso Nadab y Abiú los tomaron de algún otro lugar. Hicieron algo que solo su padre estaba autorizado para hacer. Ofrecieron incienso en un momento inapropiado del día. ¿Se intoxicaron cuando llevaron el incienso? Vean Levítico 10, del 8 al 9, que es parte del contexto. Amén. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Amén. Entonces, de ahí podríamos suponer de que pues, habían entrado embriagados. También podemos especular si fue orgullo, ambición, celos o impaciencia lo que motivó sus acciones. ¿Usaron un incienso diferente al ordenado? Bueno, el caso es que especulaciones hay muchas. El punto es que ellos desobedecieron al Señor, por lo que su castigo fue inmediato y terrible. Un fuego proveniente de Dios los calcinó. Dios dio cuidadosas instrucciones acerca del incienso que se debía usar en el culto de adoración. Vean Éxodo 30, 34 al 38. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, extracte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Como este incienso que harás,
No os haréis otro, según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro, como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Amén. Y además vemos que prohibió su uso privado. Solo se debía quemar en el altar de los holocaustos. Ningún detalle del tabernáculo, ni siquiera la clase de aceite ni del incienso que se usaban, fueron dejados a la imaginación del pueblo. La fragancia del aceite y del incienso debía darle al tabernáculo un olor distintivo, un olor que fuera un recordatorio constante de la presencia del Señor. Bueno, hoy se ha vuelto una práctica de algunas iglesias tener un culto de adoración que recuerda más al show de algún artista mundano, con hielo seco, juego de luces, láseres, bocinas a todo lo que dan, con grupos de alabanza que buscan agradar a la audiencia más que a Dios. Banderistas que recuerdan a las 1001 noches, con banderistas haciendo catas y un predicador que bien pudiera trabajar como motivador para Amway o como estandopero que a veces cita la palabra. En Apocalipsis se equipara el incienso con las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8. Amén. Tan pronto como lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. ¿Y el 8:4 de Apocalipsis? Amén. De la mano del ángel subió el humo del incienso a la presencia de Dios, junto con las oraciones de los santos. Amén. Entonces en Apocalipsis el incienso se hace símil a las oraciones de los santos. Ahora bien, no hay ningún problema en entonar un cántico nuevo. Pero ya lo dijo Pablo. ¿Qué hacer entonces? Trataré de orar impulsado por el Espíritu, pero intentando comprender lo que digo. Trataré de cantar impulsado por el Espíritu, pero intentando entender lo que canto. Y hoy en día hay muchas alabanzas, sí, se oye muy bonito, tienen una letra pegajosa, pero carecen de doctrina en serio. Sin embargo, como las entonan cantantes famosos, que después se dicen pastores, pues están todas las iglesias cantando errores doctrinales. Lo peor del caso es que esa es su doctrina, porque no se discipulan y a lo más tomarán lo que oyeron en un sermón, y si es que lo llegaron a escuchar. No se necesita ofrecer fuego extraño para que aquellos que no tienen una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, se percaten de su presencia. Esa es nuestra labor como real sacerdocio. Y quien se encarga de convencer no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Nos basta con recordar que, puesto que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios, mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ofrecer fuego extraño para tener una congregación enorme es una tontería. El lema de mi seminario dice que prediques la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer, predicar la palabra. Obedecer a medias es desobedecer. El tercer ejemplo que quiero tomar de otros desobedientes
el profeta de Judá, del que leíamos en la lectura congregacional. Vamos a leer Primero de Reyes 13, del 20 al 34. Vamos a ver cómo terminó la historia de este profeta. 20 al 34. Del 20 al 34. De 2 en 2. No, tú primero y después dividimos. ¿Pero cuántas? 2. Hasta 28. No, vamos a... A ver. Ustedes. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá. Así dice el Señor: has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno. Y el hombre de Dios se puso en camino, pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Al ver el cuerpo tendido y al león cuidando el cuerpo, los que pasaban por el camino llevaron la noticia a la ciudad donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta que lo había hecho volver de su viaje se enteró de eso, dijo: ahí tienen al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león, que lo ha matado y despedazado, como la palabra del Señor se lo había advertido. Luego el profeta les dijo a sus hijos: aparéjenme el asno. En cuanto lo hicieron, Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no habría comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon, diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová, contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada de raíz de sobre la faz de la tierra. Es un rápido contexto con este Jeroboam. Este Jeroboam es el que recibe 10 tribus cuando el hijo de Salomón le hace caso al consejo de sus amigos. Y Jeroboam pudo haber sido una dinastía que perdurara. Pero como el pueblo seguía yendo a adorar a Jerusalén, dijo: no, se me van a regresar al reino del sur. Y entonces inventó en Betel un altar, ordenó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Ese es el altar en Betel que se refiere la historia. Bueno, el profeta de Judá, ante la invitación del profeta anciano, respondió de manera similar a como le había respondido a Jeroboam. Pero después accedió, porque le dijeron que tenían un mensaje nuevo de Dios, que contradecía la orden que él había recibido. Quizás estaba cansado, hambriento y sediento, y le dijeron lo que quería oír. Eso sigue pasando hoy con los analfabetos bíblicos, con quienes no se congregan regularmente y con aquellos que no se disipulan. Y quizás te encuentras en alguno de esos casos.
Por lo que te voy a dar un consejo, que no subsana lo anterior, pero después no podrás decir que no se te advirtió. Dios es inmutable. Malaquías 3:6. Amén. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Hebreos 13:8. Amén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Pues Dios es inmutable. El profeta de Judá había recibido sus órdenes directamente de Dios. Nosotros tenemos la Biblia para conocer cuál es su voluntad. Y recuerda que Él habla a través de ella, la oración, los hermanos maduros y por último, las circunstancias. ¿Por qué le mintió el profeta anciano? No lo sé. Y ciertamente me molesta que la Biblia no me diga que fue disciplinado por ello. Pero al que desobedeció, lo mató un león en el camino. Pues se hizo merecedor al no obedecer la verdadera palabra de Dios. No sé, si tú quieres que el que anda como león rugiente buscando a quien devorar, te ponga en el mejor de los casos una arrastrada por desobedecer, por no escudriñar las escrituras, por ser sabio en tu propia opinión, por no congregarte, por no cumplir con la gran comisión. Y aquí vienen varias citas bíblicas. Empezamos de izquierda a derecha. Primera de Pedro 5:8, Juan 5:39, Proverbios 3:7, Hebreos 10:25, Hechos 1:7-8 y Mateo 28, 18 al 20. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Juan 5:39. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Amén. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Hechos 1:7-8. Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fiado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Mateo 28, 18 hasta 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. El profeta de Judá había dado el mensaje que se le había encomendado. Ahora, vale la pena ver siempre el contexto geográfico. Betel estaba a 16 kilómetros al norte de Jerusalén, 10 millas. Y si ves un mapa, cuando mucho habrá tenido que caminar, o habría tenido que caminar 5 kilómetros de aquí a las torres de satélite, para dejar el reino del norte y entrar al reino del sur.
pero no obedeció lo que Dios le había ordenado. Obedecer a medias es desobedecer. Como conclusión tenemos a Saúl, el rey. Primero de Samuel 15, 17 al 29. Amén. 15, ¿verdad? Dice, y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes. 15, 17. 15. 17. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel? Y el Señor te ungió rey sobre Israel, y que el Señor te envió a una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Amén. Amén. Lo que Samuel le dijo al rey Saúl resume lo que podría haber dicho a Moisés, a Nadab, a Abiú y al profeta de Judá. ¿Qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Prometeo desobedeció para dar el fuego y pagaba con su hígado cada tarde, según la mitología, porque venía un águila y se lo comía. Pero Cristo, por obedecer, pagó con su vida, por darnos la oportunidad de restaurar la relación íntima, personal, cercana y de amor con Dios, que se perdió por la desobediencia en el Edén. Pablo escribió, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo, tanto como ellos. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor,
pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Pablo dijo, cuando nuestra obediencia sea completa. ¿Y? La pregunta es, ¿tu obediencia es completa? Concluyo diciendo, obedecer a medias es desobedecer. Amén. Señor, te damos gracias porque tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que, Padre, la falta está en nosotros. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a permanecer fieles y no a ser medio obedientes, sino a obedecer por completo. A cumplir con todo aquello que tú nos has mandado. Y gracias, Señor, porque es por tu misericordia que, como dijo Malaquías, no hemos sido destruidos. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Señor, que esta semana nos esforcemos por ser hijos obedientes. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, hermano de internet, espero que seas obediente. Y pues si no lo está haciendo, es un buen momento para hacerlo. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Cuídate. Shalom, shalom. Estamos despedidos. Y a mí